Una ola titánica se levanta sobre la ciudad más avanzada del mundo conocido. Los templos de columnas doradas tiemblan. Las campanas de advertencia repican desesperadas mientras el océano se traga los palacios, las bibliotecas, los jardines suspendidos y todos los nombres que alguna vez fueron pronunciados en sus calles. Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros nocturnos. Cuéntanos desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche. Mientras la oscuridad abraza tu ciudad, nosotros nos sumergiremos en las profundidades de un misterio que ha obsesionado a la humanidad durante más de 2400 años. Es el año 360 antes de Cristo en Atenas. Un filósofo anciano llamado Platón está escribiendo los últimos diálogos de su vida. Sus dedos manchados de tinta trazan palabras que crearán el enigma más duradero de la civilización occidental, la Atlántida. Pero lo que pocos saben es que esta historia no comenzó con él. Los sacerdotes egipcios guardaban un secreto antiquísimo, transmitido durante generaciones en los templos de Sais, junto al delta del Nilo. Un secreto sobre una civilización que existió 9000 años antes de ellos. Una isla continente que desapareció en un solo día y una noche de desgracia. Esta noche exploraremos no solo el mito, sino las verdades ocultas detrás de él. Descubriremos las conexiones sorprendentes entre la Atlántida y civilizaciones reales que fueron devoradas por el mar. Navegaremos desde las costas de Santorini hasta las ruinas sumergidas del Mediterráneo. Escucharemos los ecos de tsunamis que borraron imperios enteros. Y quizás, solo quizás, encontraremos la verdad detrás de la leyenda más persistente de la humanidad. Así que acomódate, ajusta tu almohada, cierra los ojos y déjate llevar por las corrientes del tiempo hacia donde el mar guarda los nombres. La Academia de Atenas descansa en silencio bajo el cielo estrellado. En una habitación iluminada por lámparas de aceite, un hombre de 80 años contempla el papiro ante él. Platón ha dedicado su vida entera a comprender la naturaleza de la justicia, la belleza, el conocimiento. Pero ahora, en el crepúsculo de su existencia, está escribiendo algo diferente. Algo que sus estudiantes leerán con asombro y confusión durante milenios. Su pluma raspa el papiro. Hubo una isla más allá de las columnas de Hércules. El filósofo no está inventando una fábula entretenida. Está transmitiendo una historia que su bisabuelo Solón escuchó 150 años antes, de labios de los sacerdotes más sabios de Egipto. Una historia sobre el poder, la arrogancia y la caída inevitable de las civilizaciones que olvidan la moderación. Para comprender la Atlántida, debemos primero sumergirnos en el mundo del siglo IV antes de Cristo. Grecia está fragmentada en ciudades-estado rivales. Atenas, apenas recuperándose de su humillante derrota ante Esparta, busca reconstruir no solo sus murallas, sino su identidad moral. Platón ha visto cómo la democracia ateniense condenó a muerte a su maestro Sócrates. Ha presenciado la corrupción, la demagogia, el declive de los valores que alguna vez hicieron grande a su ciudad. En este contexto, el filósofo crea sus dos diálogos más enigmáticos, el Timeo y el Critias. En ellos, a través de la voz de diversos personajes, relata la historia de la Atlántida. Pero la historia no comienza en Grecia, comienza en Egipto. El sol del mediodía convierte las calles de Sais en ríos de luz blanca. Solón de Atenas, el gran legislador griego, camina descalzo por los pasillos del templo de Neit, la diosa de la sabiduría. Los muros están cubiertos de jeroglíficos que narran historias de faraones olvidados, de inundaciones catastróficas, de estrellas que cayeron del cielo. Un sacerdote anciano, cuyo nombre la historia no registró, sonríe con condescendencia ante el visitante griego,
Sus palabras son duras pero no crueles. Oh, Solón, Solón, ustedes los griegos son siempre niños. No hay entre ustedes ancianos. Son jóvenes en sus almas porque no poseen creencias antiguas transmitidas por tradición antigua ni conocimiento encanecido por el tiempo. El sacerdote señala los muros del templo. Aquí, explica, se preservan registros de 9000 años. Aquí están escritas las historias de civilizaciones que los griegos ni siquiera pueden imaginar. Y entre esas historias hay una particularmente extraordinaria. Existió una isla, comienza el sacerdote, más allá de los estrechos que ustedes llaman las columnas de Hércules. Una isla tan grande como Libia y Asia juntas. Desde allí, los viajeros podían pasar a otras islas, y desde esas islas al continente entero que rodea el verdadero océano. Solón escucha, fascinado. El sacerdote continúa. En esta isla Atlántida existía un imperio maravilloso que dominaba toda la isla y muchas otras, además de partes del continente. Intentaron esclavizar de un solo golpe toda la región dentro de los estrechos, todo su territorio y el nuestro. Pero fueron vuestros ancestros atenienses, con su valor y fuerza, quienes lideraron la resistencia, vencieron a los invasores y liberaron a todos. La voz del sacerdote se vuelve solemne, casi un susurro. Pero después ocurrieron terremotos y diluvios violentos. En un solo día y una noche de desgracia, toda su fuerza guerrera se hundió bajo la tierra y la isla Atlántida desapareció igualmente en las profundidades del mar. Durante 2400 años, académicos de todas las civilizaciones han debatido estas palabras. Algunos argumentan que Platón inventó todo como una alegoría política perfecta. La Atlántida representa la arrogancia imperial, Atenas la virtud cívica. La destrucción de la isla es una advertencia sobre el destino de las naciones que persiguen el poder sin límite. Otros investigadores señalan detalles demasiado específicos para ser mera ficción. Platón describe la geografía de la isla con precisión extraordinaria. Una llanura rectangular rodeada de montañas que la protegen de los vientos del norte, 3 anillos concéntricos de agua que rodean la ciudad capital, canales que conectan la ciudad interior con el mar. El filósofo enumera los metales disponibles en la isla: oro, plata, cobre, estaño y un misterioso metal llamado oricalco, que brillaba con fulgor rojizo y era el más precioso después del oro. Describe los cultivos, 2 cosechas al año gracias al clima templado. Menciona los manantiales de agua caliente y fría que brotaban naturalmente del suelo. ¿Por qué inventar tantos detalles geológicos y económicos para una simple parábola moral? Los sacerdotes egipcios no eran los únicos que preservaban memorias de cataclismos antiguos. En las tablillas cuneiformes de Mesopotamia, los escribas babilonios registraron la epopeya de Gilgamesh, donde Utnapishtim narra un diluvio que destruyó el mundo antiguo. Las inscripciones sumerias hablan de ciudades antediluvianas, de reyes que gobernaron durante decenas de miles de años antes de que las aguas lo cubrieran todo. En los papiros egipcios del Imperio Medio hay referencias crípticas a tierras perdidas en el Gran Verde, el mar Mediterráneo. El papiro de Ipuer, describe catástrofes naturales apocalípticas. El río es sangre. Los árboles son destruidos, los granos han perecido por todos lados. La tierra gira como hace un torno de alfarero. Estas no son descripciones mitológicas abstractas, son testimonios de pueblos que presenciaron o heredaron memorias de eventos catastróficos reales. 100 años después de la muerte de Platón, en la biblioteca más grande del mundo antiguo, un geógrafo llamado Eratóstenes estudia los diálogos del filósofo.
Las estanterías a su alrededor contienen 500.000 de rollos de papiro, el conocimiento acumulado de decenas de civilizaciones. Eratóstenes es un científico riguroso. Ha calculado la circunferencia de la Tierra con asombrosa precisión, ha medido la inclinación del eje terrestre, no cree en fábulas, y sin embargo, mientras lee sobre la Atlántida, no puede evitar preguntarse: ¿y si Platón estaba transmitiendo una memoria distorsionada de algo real? ¿Y si las catástrofes geológicas del pasado borraron civilizaciones enteras dejando solo leyendas fragmentadas? Toma su pluma y escribe: es posible que la historia de la Atlántida no sea una ficción, sino un hecho histórico distorsionado por el tiempo. La pregunta fundamental que debemos hacernos no es si Platón mintió. La pregunta es cómo se transmiten las memorias colectivas a través de las generaciones. Los antropólogos modernos han documentado casos extraordinarios de tradiciones orales que preservan eventos reales durante miles de años. Los aborígenes australianos mantienen historias sobre la geografía de la costa cuando el nivel del mar estaba 120 metros más bajo, hace más de 10.000 años. Describen con precisión lugares que ahora están bajo el océano. Las tribus del noroeste del Pacífico en América del Norte preservan leyendas sobre la noche en que el sol se apagó, que corresponden exactamente con un eclipse total documentado astronómicamente en el año 1190. Si culturas sin escritura pueden preservar memorias tan antiguas y precisas, ¿por qué los egipcios, con sus templos archivo y sus castas sacerdotales dedicadas a la preservación del conocimiento, no podrían haber guardado registros de eventos ocurridos 9.000 años antes? Mientras la noche se profundiza y tu respiración se vuelve más lenta, imagina por un momento los templos de Saís. Imagina los rollos de papiro que nunca sobrevivieron, las inscripciones que fueron borradas por el tiempo, las voces de sacerdotes que murieron hace milenios llevándose secretos que jamás fueron escritos. La Atlántida, real o imaginaria, es una invitación a preguntarnos: ¿cuánto hemos olvidado? ¿Qué civilizaciones se hundieron bajo las olas sin dejar más rastro que un susurro en la memoria de pueblos lejanos? Respiremos profundo y continuemos nuestro viaje hacia las profundidades del tiempo. Es una mañana perfecta en la isla que los antiguos llamaban Thera. El sol del Egeo ilumina las casas de 3 pisos, decoradas con frescos vibrantes que representan delfines saltando, pescadores sonrientes, mujeres con vestidos elegantes. La ciudad de Akrotiri es próspera. Sus habitantes comercian con Egipto, con Creta, con las costas de Anatolia. Nadie nota los pequeños terremotos que han sacudido la isla durante semanas. Nadie comprende que están viviendo literalmente sobre una bomba geológica. De repente, el suelo se abre. Un rugido ensordecedor llena el aire. Una columna de ceniza y roca fundida es lanzada 30 kilómetros hacia el cielo. La erupción del volcán Thera es 4 veces más poderosa que la explosión del Krakatoa, en 1883. Es uno de los eventos volcánicos más catastróficos de los últimos 10.000 años. En cuestión de horas, la mayor parte de la isla colapsa hacia el interior, dejando la caldera volcánica que hoy conocemos como Santorini. Las olas generadas por este colapso se precipitan hacia el sur, hacia la costa norte de Creta, donde la civilización minoica está en su apogeo. Los tsunamis alcanzan alturas de más de 40 metros, arrasan los palacios costeros, destruyen la flota que ha hecho de los minoicos los dueños del Mediterráneo oriental. En un solo día, el poder de una civilización que ha dominado durante siglos comienza a desintegrarse. Avancemos en el tiempo. Año 1967. Un arqueólogo griego llamado Spiridion Marinatos está excavando bajo 6 metros de ceniza volcánica en Santorini. Lo que encuentra lo deja sin aliento.
Una ciudad entera, preservada perfectamente como Pompeya. Casas de 2 y 3 pisos con sistemas de drenaje avanzados, frescos de una belleza extraordinaria que muestran una sociedad sofisticada y próspera. Grandes vasijas de almacenamiento pitoi que contenían grano, aceite, vino, herramientas, joyas, mobiliario. Lo más asombroso, no encuentran cuerpos ni objetos de valor personal. Los habitantes evacuaron ordenadamente antes de la erupción final. Tuvieron advertencia suficiente, probablemente terremotos previos, para escapar con sus vidas y sus tesoros más preciados. Marinatos propone una teoría audaz. Esta erupción, este cataclismo que destruyó Thera y debilitó fatalmente a la civilización minoica, es el origen real de la leyenda de la Atlántida. Platón o sus fuentes confundieron los detalles, mezclaron las fechas, exageraron las dimensiones, pero el núcleo de la historia es real. La propuesta de Marinatos capturó la imaginación del público mundial. Tiene elementos tentadores, una civilización avanzada destruida catastróficamente por fuerzas geológicas, una isla que literalmente se hundió en el mar. Un tsunami que propagó destrucción por todo el Mediterráneo oriental. Pero hay problemas significativos con esta identificación. Primero, la escala temporal. Platón sitúa la destrucción de la Atlántida 9000 años antes de Solón, aproximadamente 11400 años antes de Cristo. La erupción de Thera ocurrió alrededor de 1628 antes de Cristo. Una discrepancia de casi 10.000 años. Segundo, la ubicación. Platón insiste repetidamente que la Atlántida estaba más allá de las columnas de Hércules, es decir, fuera del Mediterráneo, en el Atlántico. Thera está en el corazón del Egeo. Tercero, las dimensiones. Platón describe una isla más grande que Libia y Asia juntas, una planicie rectangular de 540 por 360 kilómetros. Thera, incluso antes de la erupción, era una isla pequeña. Sin embargo, la teoría minoica nos enseña algo crucial. Las civilizaciones avanzadas sí pueden ser destruidas catastróficamente por eventos geológicos. Los mitos de destrucción masiva tienen bases reales en la historia humana. Retrocedamos casi 1000 años antes de la erupción de Thera. En la costa sur del Peloponeso, una ciudad costera próspera se extiende junto al mar. Pavlo Petri es una de las ciudades planificadas más antiguas del mundo. Sus calles están dispuestas en cuadrículas. Tiene un sistema centralizado de gestión de agua. Comercia con Creta, con Egipto, con Anatolia. Los habitantes de Pavlo Petri no saben que están construyendo su civilización sobre una línea de falla tectónica activa. No comprenden que el suelo bajo sus pies puede moverse, que las placas de la corteza terrestre están en constante tensión. Alrededor del año 2800 a.C., una serie de terremotos sacude la región. El nivel del suelo desciende súbitamente varios metros, el mar invade las calles, los edificios colapsan. La ciudad entera es engullida por las aguas. Año 1968. Un oceanógrafo británico llamado Nick Fleming está explorando la bahía de Vatica, con equipo de buceo simple. A solo 3 o 4 metros de profundidad, encuentra los restos de una ciudad completa bajo el agua. Calles pavimentadas, cimientos de edificios, tumbas, cerámicas, la ciudad sumergida más antigua conocida en el mundo. Durante los siguientes 50 años, arqueólogos subacuáticos mapearán meticulosamente Pavlo Petri. Descubrirán que la ciudad cubre un área de 30.000 metros cuadrados. Identificarán al menos 15 edificios diferentes. Recuperarán miles de artefactos que revelan una sociedad comerciante sofisticada. Pavlo Petri nos muestra que las ciudades sí pueden hundirse bajo el mar, preservándose durante milenios. No es fantasía,
es geología. Pablo Petri no está sola. El Mediterráneo es un cementerio de civilizaciones. Frente a las costas de Alejandría, los arqueólogos han descubierto los restos del antiguo Faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, junto con palacios ptolemaicos completos hundidos por terremotos. En la bahía de Nápoles, la ciudad romana de Baiae, el resort favorito de emperadores y aristócratas, yace bajo el agua debido al bradicismo, el levantamiento y hundimiento gradual del suelo volcánico. Frente a las costas de Israel, la ciudad de Adliyam, que data del 7º milenio antes de Cristo, se encuentra a 10 metros bajo la superficie con sus casas, pozos de agua y tumbas perfectamente preservados. En Turquía, la antigua ciudad de Simena, descansa bajo las aguas cristalinas, con sus escaleras talladas en roca conduciendo al mar. Cada una de estas ciudades cuenta la misma historia. El nivel del mar cambia, las placas tectónicas se mueven, los volcanes entran en erupción. Las civilizaciones que florecen junto al mar están siempre a merced de fuerzas geológicas que no pueden controlar. Viajemos ahora más allá del Mediterráneo, hacia las costas del subcontinente indio. En los textos antiguos hindúes, particularmente en el Mahabharata y los Puranas, se describe repetidamente una ciudad magnífica llamada Dwarka, la capital del dios rey Krishna. Según estos textos, Dwarka era una ciudad de oro con 700.000 palacios hechos de cristal y plata. Estaba protegida por murallas fortificadas. Sus puertos acogían barcos de todo el mundo conocido. Y según las mismas escrituras, Dwarka fue tragada por el océano inmediatamente después de la muerte de Krishna, hundiéndose completamente bajo las olas. Durante siglos, los académicos occidentales descartaron estas historias como mitología pura. Hasta el año 1983, un equipo de geólogos marinos está realizando un estudio de contaminación en el Golfo de Cambay, frente a la costa de Gujarat. Están usando sonar de barrido lateral para mapear el fondo marino. Las imágenes que aparecen en sus pantallas los dejan atónitos. A 40 metros de profundidad, el sonar revela estructuras geométricas regulares que se extienden por kilómetros, muros que forman ángulos rectos, plataformas escalonadas, lo que parecen ser cimientos de edificios masivos. Dragados posteriores recuperan piezas de cerámica, herramientas de piedra, tallas en madera fosilizada. El análisis por carbono 14 de algunas muestras arroja fechas de hasta 9.500 años de antigüedad. Si estas fechas son correctas, y hay debate significativo sobre ellas, significaría que había ciudades avanzadas en el Golfo de Cambay cuando el nivel del mar global era más de 50 metros inferior al actual, al final de la última edad de hielo. Entre el año 15.000 y el año 7.000 a.C., el clima global experimentó cambios dramáticos. Los glaciares que cubrían gran parte de América del Norte y Europa comenzaron a derretirse. El nivel del mar subió más de 120 metros. Vastas áreas que habían sido tierra firme quedaron inundadas. El mar del Norte tragó Doggerland, una región que había conectado Gran Bretaña con Europa continental. El estrecho de Bering se abrió, separando Asia de América. El Golfo Pérsico, que había sido un valle fértil, se convirtió en mar. Si había poblaciones humanas significativas viviendo en estas regiones costeras, y sabemos que las costas siempre atraen asentamientos densos, entonces miles de comunidades fueron desplazadas o destruidas. Sus tierras, sus ciudades, sus templos, todo quedó bajo cientos de kilómetros de océano. Es posible que algunas de estas inundaciones catastróficas hayan sido recordadas en mitos y leyendas, que la historia de la Atlántida sea una memoria cultural distorsionada de estos eventos reales.
El mar es un archivero implacable. Preserva lo que engulle, pero lo esconde de los ojos humanos. Bajo las olas del Mediterráneo, del Índico, del Atlántico, yacen los restos de civilizaciones que fueron tan reales, tan vibrantes, tan confiadas en su permanencia, como nosotros lo somos hoy. Cierra los ojos. Escucha el sonido de las olas en tu imaginación. Cada ola que rompe en una playa lleva consigo el susurro de nombres olvidados, de calles que ya no existen, de templos donde ya nadie reza. Respiremos juntos y continuemos descendiendo hacia las profundidades del misterio. Un barco fenicio atraviesa lentamente las aguas turbulentas entre dos masas rocosas monumentales. A la izquierda, el peñón de Calpe en Europa. A la derecha, el monte Avila en África. Los marineros las llaman las columnas de Melkart. Melkart, su dios del comercio y la navegación. Los griegos las renombrarán más tarde como las columnas de Hércules. Hércules. El capitán del barco mira hacia el oeste, hacia el océano infinito que se abre más allá del estrecho. Allí, según las historias que ha escuchado en los puertos de Tiro, Tiro y Sidón, hay islas misteriosas. Algunos dicen que hay un continente entero. Otros hablan de un mar de tinieblas donde los barcos desaparecen sin dejar rastro. Los fenicios son los exploradores más audaces de su tiempo. Han circunnavegado África. Han establecido colonias desde el Levante hasta las costas de lo que hoy es España. Pero incluso ellos temen aventurarse demasiado lejos en el océano occidental. Más allá de estas columnas, piensa el capitán, más allá del horizonte visible, ¿qué secretos guarda el mar? Platón fue muy específico en sus descripciones. La Atlántida, escribió, estaba situada más allá de las columnas de Hércules. Para cualquier griego del siglo IV a.C., esto significaba indiscutiblemente fuera del Mediterráneo, en el Océano Atlántico. Esta ubicación ha guiado a exploradores y académicos durante milenios. Si la Atlántida existió, razonan, debe buscarse en el Atlántico. Pero aquí encontramos el primer gran problema. El fondo oceánico del Atlántico ha sido mapeado exhaustivamente con sonar y satélites. No hay ninguna isla continente hundida. No hay ruinas sumergidas de ciudades monumentales. No hay evidencia geológica de que una masa de tierra del tamaño que Platón describe se haya hundido en los últimos 20.000 años. La geología es implacable en este punto. Las placas tectónicas del Atlántico están separándose, no hundiéndose. La dorsal mesoatlántica está creando nuevo fondo oceánico constantemente. No existe un mecanismo geológico por el cual una isla continente pudiera desaparecer allí. Sin embargo, no todos se rinden ante la evidencia geológica. En 1882, un congresista estadounidense llamado Ignatius Donnelly publicó un libro titulado La Atlántida, el mundo antediluviano. En él propuso que las islas Azores son las cimas de montañas de la Atlántida sumergida. La teoría tiene cierto atractivo superficial. Las Azores están aproximadamente a mitad de camino entre Europa y América, en la dorsal mesoatlántica. Son de origen volcánico. Emergen de profundidades oceánicas significativas. Donnelly argumentó que dragados en el fondo oceánico, cerca de las Azores, habían recuperado rocas volcánicas que solo podían haberse formado en contacto con el aire, no bajo el agua. Esto sugeriría que esas áreas estuvieron alguna vez sobre el nivel del mar. Geólogos modernos han refutado estas afirmaciones. Las rocas que Donnelly citó son basaltos que pueden formarse bajo el agua. Los núcleos de sedimento del fondo oceánico alrededor de las Azores muestran acumulación continua durante millones de años, sin evidencia de hundimiento repentino de una masa de tierra. Las Azores son antiguas en términos volcánicos, pero no hay indicio de que alguna vez fueron parte de un continente mayor.
En una sala de conferencias de la Universidad de Cádiz, un equipo multidisciplinario de geólogos, arqueólogos y oceanógrafos presenta sus hallazgos. Durante 3 años, han estado estudiando un área específica de las marismas del Guadalquivir, al norte de Cádiz. Imágenes de radar satelital revelan estructuras geométricas enterradas bajo metros de sedimento, formas rectangulares, círculos concéntricos, patrones que no parecen naturales. El equipo, liderado por el profesor Richard Freund, propone una teoría provocativa. Esta área, conocida antiguamente como Tartessos, podría ser la inspiración real para la Atlántida de Platón. Tartessos es uno de los grandes enigmas de la arqueología mediterránea. Las fuentes griegas y romanas hablan de ella como una ciudad fabulosamente rica, famosa por sus metales, particularmente plata y estaño. Estaba situada cerca o más allá de las columnas de Hércules. El profeta bíblico Ezequiel menciona Tarshish, probablemente el mismo lugar, como una fuente de metales preciosos. Los fenicios comerciaban extensivamente con Tartessos, pero alrededor del año 500 a.C., Tartessos desaparece abruptamente del registro histórico. Las teorías sobre su destino incluyen conquista cartaginesa, agotamiento de sus minas o desastre natural. El equipo de Freund argumenta que tsunamis generados por terremotos en el Golfo de Cádiz podrían haber destruido Tartessos, inundando las tierras bajas costeras. Proponen que esta destrucción, ocurrida aproximadamente en la misma época en que Platón sitúa cronológicamente la caída de la Atlántida desde la perspectiva griega, podría ser el evento real detrás del mito. La propuesta es intrigante pero problemática. Tartessos era una ciudad, no un imperio insular. No hay evidencia de los anillos concéntricos de agua que Platón describe. Y nuevamente, la ubicación está dentro del Mediterráneo, técnicamente en el Atlántico, pero muy cerca de las columnas, no profundamente en el océano. En 1958, el profesor Charles Hapgood propuso una de las teorías más audaces sobre la Atlántida. Estaba ubicada en la Antártida. Su argumento se basaba en el análisis de mapas antiguos, particularmente el mapa de Piri Reis de 1513, que parece mostrar la costa de la Antártida antes de que estuviera cubierta de hielo. Hapgood teorizó sobre un fenómeno llamado desplazamiento de la corteza terrestre, donde toda la corteza del planeta se movería sobre el manto fundido, llevando a la Antártida desde una posición más templada hasta su ubicación polar actual. Esta teoría ha sido completamente desacreditada por la geología moderna. No existe evidencia de desplazamientos masivos de la corteza. Los núcleos de hielo de la Antártida muestran que el continente ha estado cubierto de hielo durante al menos 30 millones de años. El mapa de Piri Reis probablemente muestra Sudamérica con distorsiones cartográficas, no la Antártida. Pero la teoría de Hapgood ilustra la desesperación humana por ubicar la Atlántida en algún lugar, en cualquier lugar del mundo real. Otros investigadores han mirado hacia el oeste, hacia el Caribe. En 1968, un zoólogo y buzo llamado J. Manson Valentine, anunció el descubrimiento de lo que llamó el Camino de Bimini, una formación submarina de bloques de piedra caliza cerca de las Islas Bahamas. Valentine afirmó que estos bloques estaban demasiado regularmente dispuestos para ser naturales. Debían ser restos de una carretera o muro construido por una civilización antigua. Geólogos que estudiaron la formación concluyeron que es completamente natural. Son bloques de piedra de playa, beach rock, fracturados por procesos geológicos en líneas que parecen artificiales, pero que son resultado de patrones de estrés tectónico. El camino de Bimini se ha convertido en un símbolo de la pseudoarqueología de la Atlántida.
El deseo de ver civilizaciones perdidas es tan fuerte que patrones naturales son reinterpretados como artificiales. Retrocedamos ahora a un tiempo muy anterior a las civilizaciones históricas, el final de la última edad de hielo. El nivel del mar global está 130 metros más bajo que en la actualidad. Donde hoy hay solo océano abierto al oeste del estrecho de Gibraltar, hay entonces una isla. Los geólogos modernos la han identificado y nombrado Banco de Espartel, Espartel. Durante milenios, esta isla ha sido habitada. Hay asentamientos humanos, quizás no ciudades en el sentido que entendemos, pero comunidades establecidas que aprovechan los recursos marinos abundantes. Entonces, alrededor del año 11.600 a.C., comienza el Younger Dryas, un periodo de cambio climático abrupto. Cuando termina, 1.300 años después, el nivel del mar ha subido dramáticamente. La isla de Espartel queda completamente sumergida. En el año 2003, el geólogo francés Jacques Collina Girard propuso que esta isla podría ser la base geográfica real de la leyenda de la Atlántida. La ubicación coincide exactamente con la descripción de Platón, más allá de las columnas de Hércules. El hundimiento por elevación del nivel del mar es geológicamente verificable. El problema, nuevamente, es la escala temporal. Platón sitúa la destrucción de la Atlántida alrededor del año 9500 a.C., pero la civilización atlante que describe, con sus templos monumentales, sistemas de riego elaborados y flota naval, es completamente anacrónica para esa época. Los humanos del año 9500 a.C. estaban todavía en el Mesolítico, cazadores-recolectores sin arquitectura monumental. Después de explorar todas estas ubicaciones propuestas, llegamos a una conclusión inevitable. No hay ningún lugar en el mundo real que coincida con todos los detalles que Platón proporciona sobre la Atlántida. La escala es errónea, las fechas son imposibles, la geología no coopera. Los artefactos están ausentes, pero aquí está la paradoja hermosa. Aunque la Atlántida, como la describe Platón, probablemente nunca existió, el concepto fundamental que representa es profundamente real. Civilizaciones avanzadas han sido destruidas por catástrofes naturales. Ciudades han sido tragadas por el mar. Imperios han caído de repente por terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones. La arrogancia humana ha sido humillada una y otra vez por las fuerzas de la naturaleza. La Atlántida es geográficamente imposible, pero existencialmente verdadera. Mientras tu cuerpo se relaja más profundamente en la cama, mientras los sonidos del mundo exterior se desvanecen, considera esto. Quizás la búsqueda de la Atlántida en un mapa es, en sí misma, equivocada. Quizás la Atlántida no está en ningún lugar específico porque está en todos los lugares. Es cada ciudad que el mar reclamó, es cada civilización que creyó ser eterna y descubrió que no lo era. Es la memoria colectiva de la humanidad sobre su propia fragilidad. El mapa verdadero de la Atlántida no está dibujado en papel. Está inscrito en la memoria cultural de nuestra especie. Respiremos y continuemos. Imagina que estamos volando sobre la isla mítica en el momento de su mayor esplendor. Desde esta altura, la geometría de la ciudad es asombrosa en su perfección. En el centro exacto de la isla, una colina baja. Rodeando esta colina, 3 anillos perfectamente circulares de agua, cada uno separado por anillos de tierra. Los canales de agua tienen un ancho de aproximadamente 185 metros. Las bandas de tierra entre ellos tienen 463 metros de ancho. Puentes conectan estas secciones anulares. El puente más externo permite el paso de una sola trireme, el tipo de barco de guerra más avanzado de la antigüedad mediterránea. En el anillo de tierra más externo hay murallas cubiertas con bronce. En el segundo anillo, murallas recubiertas de estaño. En el anillo más interno,
murallas resplandecientes de oricalco, el metal misterioso que brilla con fulgor rojizo. En el centro, sobre la colina original, se alza el templo de Poseidón, hecho enteramente de plata, excepto por las columnas de oro. En su interior, una estatua del dios de 6 metros de altura, conduciendo un carro tirado por caballos alados. A su alrededor, 100 nereidas montando delfines. El techo del templo está cubierto de marfil entrelazado con oro, plata y oricalco. Las paredes exteriores brillan bajo el sol mediterráneo. Platón no se limita a describir la belleza arquitectónica, proporciona detalles sorprendentes sobre la economía y recursos de la isla. La llanura central de la Atlántida, protegida de los vientos del norte por montañas, es extraordinariamente fértil. Los atlantes han construido un sistema de canales de riego que permite 2 cosechas al año. La llanura rectangular mide 540 kilómetros por 360 kilómetros, dividida en 60.000 secciones de tierra asignadas a diferentes familias. Los metales son abundantes. Hay oro en las montañas, plata, cobre, estaño y el enigmático oricalco que se extrae de la tierra en muchos lugares de la isla. Los bosques proporcionan madera para construcción naval. Hay manantiales de agua caliente y fría que brotan naturalmente, alimentando baños públicos y jardines. Los atlantes han domesticado animales de todo tipo, incluyendo elefantes. El puerto exterior bulle de actividad comercial. Barcos de todas las naciones conocidas llegan con mercancías. Los almacenes están llenos de especias, tejidos, metales, esclavos. Es medianoche en el templo de Poseidón. 10 reyes se reúnen, descendientes de los 10 hijos del dios que fundó la Atlántida. Cada rey gobierna una región de la isla y sus territorios asociados. Están vestidos con túnicas azules oscuras. Han realizado los rituales prescritos, han cazado toros dentro del templo usando solo garrotes de madera y cuerdas, han sacrificado al animal, han mezclado su sangre con vino en la copa sagrada. Ahora, bajo la luz de las antorchas, deliberan sobre la ley. Platón describe con detalle extraordinario el sistema legal de la Atlántida. Los reyes se reúnen alternadamente cada 5º y 6º año, honrando tanto los números pares como los impares. Durante estas reuniones, revisan si alguno de ellos ha violado las leyes. Se juzgan mutuamente. Nunca llevan armas de hierro en estas reuniones sagradas. Las leyes están inscritas en una columna de oricalco en el centro del templo. La más importante: ningún rey atlante debe hacer guerra contra otro. Deben ayudarse mutuamente si alguno es atacado. Deben deliberar conjuntamente sobre asuntos de guerra y paz. Durante generaciones, este sistema funciona. Los atlantes son justos, moderados, sabios, valoran la virtud sobre la riqueza material. Su poder se basa en la cooperación, no en la dominación. Pero Platón describe un cambio gradual, inevitable. Con el paso de las generaciones, la sangre divina en las venas de los reyes atlantes se diluye. La naturaleza mortal, humana, comienza a predominar. Los reyes empiezan a valorar el poder por sí mismo. La riqueza se convierte en un fin, no en un medio. La moderación da paso a la ambición. La cooperación es reemplazada por competencia. El filósofo escribe: cuando la naturaleza divina en ellos comenzó a desvanecerse porque se estaba mezclando frecuentemente con un gran elemento mortal, y el carácter humano predominó, entonces ya no pudieron soportar su prosperidad y se volvieron indecorosos. Esta es la clave de toda la historia de la Atlántida. No es una parábola sobre un desastre natural aleatorio. Es una reflexión filosófica sobre la naturaleza del poder y la corrupción. La Atlántida cae no porque los dioses sean caprichosos, sino porque los atlantes olvidan la virtud que hizo grande su civilización originalmente. En otra reunión de los 10 reyes, ya no visten túnicas azules de ritual.
Visten armaduras. Sobre la mesa hay mapas del Mediterráneo. Han decidido expandir su imperio. No por necesidad la isla es fértil y próspera, sino por ambición. Quieren esclavizar de un solo golpe toda la región dentro de las columnas de Hércules y más allá. Los atlantes tienen ventajas militares significativas. Su flota es la más grande del mundo. Tienen 1.200 barcos de guerra. Pueden movilizar 60.000 guerreros de la isla principal. Sus colonias y aliados proporcionan cientos de miles más. Tienen tecnología superior. El bronce es abundante en su tierra. Sus herreros han perfeccionado la metalurgia. Sus ingenieros han diseñado máquinas de asedio. Están convencidos de su invencibilidad. Según Platón, solo una ciudad se interpone en el camino de la conquista atlante: Atenas. Aquí el filósofo está claramente construyendo una parábola política. La Atenas que describe es una idealización, una ciudad-estado perfecta que encarna los principios de su obra, La República. Los ciudadanos están organizados en clases funcionales. Los guerreros viven comunalmente sin posesiones privadas. La virtud prima sobre la riqueza. Esta Atenas antigua, supuestamente 9.000 años antes de Solón, lidera una coalición de pueblos libres contra el Imperio Atlante. En una serie de batallas épicas, los atenienses logran lo imposible: detienen el avance atlante. La descripción de Platón es breve pero evocativa. Atenas, después de haber estado al frente de todos los helenos y habiendo sido abandonada por los demás por necesidad, enfrentó peligros extremos, pero venció a los invasores y erigió un trofeo. Para cualquier lector griego del siglo IV a.C., esta narración resonaría inmediatamente con eventos reales: las guerras médicas. En el año 490 a.C., el vasto imperio persa, bajo Darío el Grande, Darío, intentó conquistar Grecia. La pequeña ciudad de Atenas, casi sola, con ayuda de Platea, enfrentó a las fuerzas persas en la llanura de Maratón, y, contra todas las probabilidades, las derrotó. 10 años después, cuando los persas regresaron bajo Jerjes, con un ejército aún mayor, fue nuevamente Atenas la que lideró la resistencia griega, sacrificando su propia ciudad cuando fue evacuada y quemada. Platón está claramente reescribiendo estas victorias históricas en clave mítica. La Atlántida es el imperio persa. Atenas es Atenas. El mensaje es claro. La virtud puede vencer al poder, la moderación a la ambición, la libertad a la tiranía. Pero hay una diferencia crucial. Mientras Atenas histórica sobrevivió a las guerras médicas, ambas civilizaciones en el mito de la Atlántida son destruidas. Después de la derrota militar de los atlantes, Zeus, rey de los dioses, observa la corrupción moral que ha infectado a la Atlántida. Convoca a todos los dioses a una asamblea en su palacio más prestigioso, ubicado en el centro del universo, desde donde puede ver todo lo que participa del devenir. Y aquí, frustrantemente, el diálogo de Platón se interrumpe. El Critias termina abruptamente con Zeus a punto de pronunciar su juicio. Y cuando los hubo reunido dijo: no sabemos qué dijo Zeus. Platón nunca completó el diálogo, o el final se perdió en algún momento durante los 2400 años de transmisión manuscrita, pero el Timeo, el diálogo anterior, nos da el resultado. Después ocurrieron terremotos y diluvios violentos, y en un solo día y una noche de desgracia, la isla Atlántida se hundió en el mar y desapareció. La destrucción es total, instantánea, irreversible. No solo la Atlántida es destruida, también las fuerzas atenienses que estaban luchando contra ellos se hunden en la tierra. La destrucción simultánea de ambas civilizaciones ha generado debate durante siglos. ¿Por qué Atenas, la ciudad virtuosa, es castigada junto con la corrupta Atlántida?
Algunos académicos argumentan que esto demuestra que Platón no está escribiendo historia, sino filosofía. La destrucción mutua ilustra la futilidad de la guerra, incluso cuando es emprendida por razones justas. La violencia destruye tanto al agresor como al defensor. Otros sugieren que la Atenas que perece no es exactamente la Atenas ideal. Quizás también se había corrompido a través del contacto prolongado con la guerra. Quizás Platón está advirtiendo que incluso las ciudades virtuosas pueden ser arrastradas a la degradación moral. Una tercera interpretación. El cataclismo geológico es indiscriminado. La naturaleza no distingue entre justos e injustos. Los terremotos y tsunamis matan a virtuosos y corruptos por igual. Esta es una verdad existencial que Platón reconoce. La historia de la Atlántida es fundamentalmente una meditación sobre el poder, sobre cómo las civilizaciones ascienden cuando valoran la virtud y la cooperación, sobre cómo caen cuando la ambición y la arrogancia reemplazan estos valores. Es una historia que se ha repetido una y otra vez a través de la historia humana real. Imperios que parecían invencibles se desmoronaron. Roma, los mongoles, los otomanos, el Imperio Británico, todos llegaron a un punto donde creyeron que su poder era permanente. Todos descubrieron que no lo era. Mientras tu respiración se vuelve más profunda, más regular, considera esto. ¿Qué Atlántidas están cayendo en nuestro propio tiempo? ¿Qué civilización moderna está convencida de su invencibilidad, ciega a las semillas de su propia destrucción? Respiremos juntos en la oscuridad tranquila y continuemos. La gran biblioteca está en llamas. Turbas cristianas, incitadas por el obispo Cirilo, arrasan el Serapeum, el último repositorio importante de conocimiento pagano en la ciudad. Entre los rollos que arden está una de las últimas copias del Critias de Platón. Las llamas consumen las palabras sobre anillos de agua y templos de oricalco. El humo lleva consigo descripciones de jardines suspendidos y sistemas de irrigación. Pero la idea de la Atlántida no muere en las llamas. Ya se ha propagado demasiado lejos, ha echado raíces demasiado profundas en la imaginación mediterránea. En monasterios cristianos de Irlanda y Britania, monjes copian textos clásicos, preservan a Platón, aunque a veces con comentarios desaprobatorios sobre su paganismo. La Atlántida sobrevive en estos scriptoriums, fríos y húmedos, esperando su redescubrimiento. Durante la Edad Media europea, la Atlántida es poco más que una nota al pie en comentarios sobre Platón. Los académicos escolásticos están más interesados en reconciliar la filosofía griega con la teología cristiana que en especular sobre islas perdidas. Pero en el siglo XV, todo cambia. 3 carabelas se balancean en el puerto. Cristóbal Colón está a punto de embarcarse en un viaje que cambiará la historia del mundo. Ha convencido a los reyes católicos de que puede llegar a Asia navegando hacia el oeste a través del Océano Atlántico. Entre los libros que lleva consigo hay una copia de la Imago Mundi de Pierre de Ali, que incluye referencias a Platón y la Atlántida. Algunos académicos especulan que Colón está parcialmente motivado por la búsqueda de tierras legendarias mencionadas en textos clásicos. Cuando Colón llega al Caribe y encuentra pueblos indígenas con arquitectura sofisticada, algunos europeos se preguntan, ¿son estos los descendientes de los atlantes? ¿Es el Nuevo Mundo en realidad la Atlántida redescubierta? En 1627, el filósofo inglés Francis Bacon publica La Nueva Atlántida, una novela utópica sobre una sociedad perfecta en una isla del Pacífico llamada Bensalem. Bacon utiliza el nombre Atlántida deliberadamente. Su sociedad ideal está basada en principios científicos y racionales. Tiene una institución llamada la Casa de Salomón, dedicada a la investigación sistemática de la naturaleza.
La obra de Bacon transforma la Atlántida de una advertencia sobre el orgullo imperial a una inspiración para el progreso científico. La isla perdida se convierte en símbolo de lo que la humanidad podría lograr si organizara el conocimiento correctamente. Esta reinterpretación tendrá consecuencias duraderas. La Atlántida dejará de ser solo una memoria de algo destruido y se convertirá en una promesa de algo que podría construirse. En un salón literario iluminado por lámparas de gas, Ignatius Donnelly presenta su libro La Atlántida, el mundo antediluviano, ante una audiencia fascinada. Es congresista estadounidense, pero también un autodidacta obsesionado con la historia antigua. Su tesis es radical. La Atlántida no solo existió, sino que fue la cuna de toda civilización humana. Egipto, Mesopotamia, las culturas mesoamericanas, todas heredaron su conocimiento de los atlantes. Donnelly argumenta que las similitudes entre las pirámides egipcias y las mesoamericanas no pueden ser coincidencia, que la metalurgia del bronce se desarrolló simultáneamente en lugares separados porque todos aprendieron de la Atlántida, que los mitos de diluvios presentes en culturas de todo el mundo son memorias del hundimiento de la isla. El libro es un éxito masivo. Vende decenas de miles de copias. Inspira a una generación de buscadores de la Atlántida. También es, según los académicos modernos, mayormente incorrecto. Las similitudes que Donnelly señala son superficiales o explicables por desarrollo independiente. Los mecanismos geológicos que propone no existen. Sus fechas no coinciden con evidencia arqueológica, pero esto casi no importa. Donnelly ha logrado algo más poderoso que la verdad académica. Ha capturado la imaginación popular. A finales del siglo XIX y principios del XX, la Atlántida es adoptada entusiásticamente por movimientos esotéricos y ocultistas. Elena Blavatsky, fundadora de la teosofía, incorpora la Atlántida en su cosmología elaborada. Según Blavatsky, los atlantes fueron la cuarta raza raíz de la humanidad, gigantes con poderes psíquicos que eventualmente se corrompieron. Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía, describe a los atlantes como una civilización espiritualmente avanzada que vivía en la región donde ahora está el Atlántico cuando Europa estaba cubierta de niebla densa. Edgar Cayce, el profeta durmiente estadounidense, realizó cientos de lecturas sobre la Atlántida durante sus trances. Describió 3 destrucciones separadas de la civilización atlante, tecnología cristalina avanzada, y predijo que la Atlántida resurgiría cerca de las Bahamas en 1968, lo cual, predeciblemente, no ocurrió. Estas visiones ocultistas de la Atlántida comparten características comunes: una civilización espiritualmente superior, conocimiento secreto perdido, tecnología que combinaba ciencia y magia, y destrucción causada por mal uso de poder psíquico o tecnológico. En un estudio de filmación, actores con túnicas filman escenas para Atlantis: The Lost Continent. Atlantis: The Lost Continent es una de docenas de películas, series de televisión, novelas y cómics que explotan la fascinación del siglo XX con la isla perdida. La Atlántida cinematográfica es típicamente una mezcla de elementos griegos, egipcios y vagamente exóticos. Hay sacerdotisas hermosas, reyes sabios que se vuelven tiranos, científicos que juegan con fuerzas que no comprenden, y por supuesto, la destrucción espectacular final. Walt Disney Studios producirá Atlantis: The Lost Empire. Atlantis: The Lost Empire en 2001, presentando la Atlántida como una civilización subterránea con tecnología de cristales brillantes. Innumerables videojuegos situarán misiones o niveles enteros en versiones de la Atlántida. La isla mítica se ha convertido en un tropo cultural.
un escenario reconocible instantáneamente que puede acomodar cualquier tipo de historia. Perspectiva global. Mitos de tierras perdidas. Lo fascinante es que la Atlántida de Platón no es única. Casi todas las culturas del mundo tienen mitos sobre tierras que fueron destruidas o se perdieron. En la mitología galesa hay Cantre'r Gwaelod, una tierra fértil que fue inundada debido a la negligencia de un guardián borracho. Se dice que sus campanas aún pueden escucharse bajo las olas en la bahía de Cardigan. En la tradición bretona francesa está la ciudad de Is y es gobernada por el rey Gradlon. Su hija Daud, seducida por el diablo, abre las compuertas que protegen la ciudad del mar y es engullida. En la mitología japonesa, Ryugu es un palacio bajo el mar, hogar del dios dragón del mar Ryujin. El pescador Urashima Taro pasa lo que cree son 3 días allí, solo para descubrir al regresar que han pasado 300 años. En las tradiciones nativas americanas del noroeste del Pacífico hay historias sobre pueblos enteros tragados por el océano después de ofender a los espíritus del mar. En la mitología hindú, además de Dwarka, está Kumari Kandam, un continente mítico en el Océano Índico, hogar de la antigua civilización tamil. Estos paralelos sugieren algo profundo sobre la psicología humana. Las tierras perdidas bajo el agua resuenan en un nivel arquetípico, quizás porque las comunidades costeras han presenciado repetidamente cómo el mar reclama tierras, quizás porque el hundimiento bajo las olas es una metáfora perfecta para el olvido, para la pérdida irreversible. El historiador Pierre Vidal-Naquet argumentó que la Atlántida es un espejo en el que cada época ve reflejadas sus propias preocupaciones. Para Platón, era una advertencia sobre el imperialismo y la corrupción moral. Para los exploradores del Renacimiento, era una justificación para buscar tierras desconocidas. Para los ocultistas del siglo XIX, era evidencia de conocimiento esotérico perdido. Para los escritores de ciencia ficción del siglo XX, era un escenario para explorar los peligros de la tecnología descontrolada. Para los movimientos de la nueva era, es una edad de oro espiritual que debe ser recuperada. ¿Qué es la Atlántida para nuestra época? Quizás es una advertencia sobre el cambio climático y el aumento del nivel del mar. Quizás es una reflexión sobre la fragilidad de nuestra propia civilización tecnológica. Quizás es simplemente un recordatorio de que todo lo que construimos, eventualmente, será reclamado por el tiempo. El legado verdadero de la Atlántida no está en ningún artefacto arqueológico que podamos desenterrar, porque probablemente no existen. Está en las miles de páginas escritas sobre ella, las pinturas que la representan, las películas que la dramatizan, las expediciones que la buscan. La Atlántida vive en nuestra imaginación colectiva más vívidamente de lo que cualquier civilización real podría hacerlo. Es más poderosa como símbolo de lo que jamás podría haber sido como lugar. Mientras descansas en la oscuridad, mientras tu mente deriva entre la vigilia y el sueño, la Atlántida está allí contigo. En ese espacio liminal donde la historia y el mito se mezclan, donde lo que pudo haber sido es tan real como lo que fue. Respiremos. Casi hemos completado nuestro viaje. En un laboratorio de arqueología marítima, una investigadora llamada Dr. Nick Fleming, examina datos de mapeo del fondo marino del Mediterráneo. Durante décadas ha catalogado ciudades sumergidas, puertos antiguos que ahora están bajo el agua, asentamientos completos tragados por el mar. Sus bases de datos contienen referencias a más de 2.700 sitios arqueológicos subacuáticos en el Mediterráneo y regiones adyacentes. La mayoría fueron inundados no por cataclismos repentinos, sino
por el lento pero inexorable aumento del nivel del mar y hundimiento tectónico gradual. Fleming concluye: no necesitamos inventar una Atlántida mítica. El Mediterráneo está lleno de Atlántidas reales, civilizaciones que florecieron y fueron tragadas por el mar. La diferencia es que estas son recuperables, estudiables, verificables. La ciencia moderna nos ha dado herramientas para comprender lo que realmente sucede cuando las tierras desaparecen bajo el agua. Los mecanismos son múltiples y complejos. Primero, el cambio estático del nivel del mar. Durante las glaciaciones, vastas cantidades de agua quedan atrapadas en capas de hielo continentales. El nivel oceánico global puede bajar hasta 130 metros. Cuando los glaciares se derriten, el agua regresa al océano, inundando plataformas continentales que habían sido tierra seca durante milenios. Este proceso no es uniforme. Después del último máximo glacial hace aproximadamente 20.000 años, el nivel del mar subió rápidamente entre 15.000 y 7.000 años antes de Cristo. En algunos periodos, el aumento alcanzó hasta 4 metros por siglo. Para comunidades costeras, esto habría sido una catástrofe generacional. Segundo, el hundimiento isostático. Cuando las capas de hielo masivas presionan la corteza terrestre, esta se hunde. Cuando el hielo se derrite, la corteza lentamente rebota, pero este proceso toma miles de años y es desigual. Regiones que estaban elevadas cuando estaban bajo hielo pueden terminar más bajas cuando el hielo desaparece. Tercero, el hundimiento tectónico local. A lo largo de líneas de falla activas, el terreno puede descender metros o incluso decenas de metros en un solo terremoto. Este es el mecanismo que hundió Pablo Petri, que sumergió partes de Alejandría antigua, que ha llevado docenas de puertos romanos bajo el nivel del mar. Cuarto, subsidencia por extracción de agua subterránea o sedimentación compacta. Ciudades construidas sobre deltas de ríos o áreas pantanosas pueden hundirse gradualmente a medida que el sedimento debajo se compacta. Venecia es un ejemplo moderno. Ha descendido aproximadamente 23 centímetros en el último siglo. Viajemos ahora a uno de los eventos de inundación más dramáticos de la prehistoria humana reciente. El Mar Negro está a punto de experimentar un cambio catastrófico. Durante miles de años, ha sido un lago de agua dulce, aislado del Mediterráneo por el istmo de tierra que ahora es el estrecho del Bósforo. El nivel del lago está aproximadamente 150 metros por debajo del nivel del Mediterráneo. Comunidades humanas florecen a lo largo de sus costas, pescan en aguas dulces, cultivan las llanuras fértiles que rodean el lago, construyen aldeas permanentes. Entonces, debido a la elevación continua del nivel del Mediterráneo causada por el deshielo glacial, el agua salada comienza a filtrarse a través del istmo. Inicialmente es un goteo, luego una corriente, finalmente catastrófica. El istmo se rompe. El agua del Mediterráneo se precipita hacia el Mar Negro en una cascada sin precedentes. Geólogos modernos calculan que el flujo pudo haber alcanzado 40 kilómetros cúbicos de agua por día. El ruido habría sido ensordecedor, audible a cientos de kilómetros de distancia. El nivel del lago sube aproximadamente 15 centímetros por día. Las comunidades costeras tienen que retirarse constantemente. En el transcurso de menos de un año, más de 60.000 kilómetros cuadrados de tierra habitable quedan bajo el agua. En 1996, dos geólogos marinos de la Universidad de Columbia, William Ryan y Walter Pittman, propusieron que esta inundación del Mar Negro fue el evento real detrás de los mitos del diluvio en múltiples culturas, incluyendo posiblemente la leyenda de la Atlántida. Su evidencia incluía
núcleos de sedimento que muestran una transición abrupta de especies de agua dulce a agua salada aproximadamente en el año 5600 a.C. Líneas costeras sumergidas, con características que sugieren exposición al aire, seguida de inundación súbita. Patrones de migración humana que muestran movimiento de población desde la región del Mar Negro hacia Europa y el Medio Oriente aproximadamente en esa época. La hipótesis es controvertida. Otros geólogos argumentan que la transición de agua dulce a salada fue más gradual, que el flujo a través del Bósforo fue menos dramático de lo que Ryan y Pittman proponen. Pero incluso si la inundación fue menos repentina de lo inicialmente planteado, el hecho permanece. Vastas áreas habitadas fueron inundadas, miles de personas fueron desplazadas. Es exactamente el tipo de evento que generaría mitos duraderos de tierras perdidas bajo las olas. Otro ejemplo extraordinario de tierra perdida está en el Mar del Norte. Hasta hace aproximadamente 8.500 años, Gran Bretaña no era una isla. Estaba conectada al continente europeo por una región que los geólogos llaman Doggerland. Doggerland era vasta. En su extensión máxima durante el último máximo glacial, cubría un área aproximadamente del tamaño de Holanda, Bélgica y Dinamarca juntas. No era un puente de tierra estéril. Era una planicie fértil con ríos, lagos, bosques. Era, de hecho, uno de los mejores territorios de caza en Europa. Los arqueólogos han recuperado herramientas de piedra, huesos de animales procesados, incluso fragmentos de redes de pesca de Doggerland. Miles de personas vivieron allí durante milenios. Desarrollaron culturas específicas adaptadas a ese entorno particular. Entonces, a medida que los glaciares se derretían, Doggerland comenzó a encogerse. El nivel del mar subía. Los ríos se ensanchaban. Los lagos se conectaban con el mar. Gradualmente, la tierra habitable se redujo a una serie de islas bajas. Alrededor del año 6200 a.C., la catástrofe final llegó. Un deslizamiento submarino masivo en la costa de Noruega, conocido como el deslizamiento de Storega, generó un tsunami que barrió el Mar del Norte. Las últimas islas de Doggerland fueron inundadas. La conexión terrestre entre Gran Bretaña y el continente desapareció para siempre. Un pastor protestante alemán llamado Jürgen Spanut, publica un libro titulado Das Entratselte Atlantis, la Atlántida descifrada. Su tesis, la Atlántida de Platón, era en realidad Doggerland, y los atlantes eran los pueblos del mar que atacaron el Mediterráneo oriental alrededor del año 1200 a.C. Spanut organiza expediciones arqueológicas submarinas cerca de la isla de Helgoland, donde encuentra lo que afirma son muros sumergidos de la Atlántida. Atrae considerable atención mediática. Arqueólogos profesionales examinan sus hallazgos y concluyen que las murallas son formaciones geológicas naturales. La cronología tampoco funciona. Doggerland fue inundada miles de años antes de la Edad del Bronce, cuando no existían las civilizaciones complejas que Platón describe. Pero Spanut ha tocado algo real. Las memorias culturales de tierras perdidas en el Mar del Norte pueden haber influido en las tradiciones orales que eventualmente alcanzaron a Platón a través de múltiples intermediarios. Después de nuestro largo viaje a través de la historia, la arqueología, la geología y el mito, llegamos a una conclusión sorprendente. No existe una Atlántida. Existen muchas. La Atlántida es Akrotiri en Santorini, destruida por explosión volcánica. Es Pavlopetri, hundida por movimiento tectónico. Es Doggerland, tragada por el aumento del nivel del mar. Es las comunidades alrededor del Mar Negro, desplazadas por inundación catastrófica. Es Tartessos, desaparecida por razones que aún debatimos. Es Dwarka,
mencionada en textos antiguos indios como una ciudad dorada bajo el mar. Es cada puerto romano ahora sumergido, cada palacio minoico arrasado por tsunamis, cada asentamiento neolítico en plataformas continentales que ahora están bajo 100 metros de agua. Platón no inventó la idea de una civilización destruida por el mar. Sintetizó, consciente o inconscientemente, memorias culturales de eventos reales que habían sucedido repetidamente a lo largo de la historia humana. En pantallas de computadora, simulaciones muestran proyecciones del aumento del nivel del mar para los próximos 100 años. Si las emisiones de carbono continúan sin control, el nivel podría subir hasta 2 metros para el año 2100. Ciudades costeras de todo el mundo quedarían parcial o completamente inundadas. Miami, Venecia, Bangkok, Dhaka, amplias secciones de los Países Bajos. La Atlántida no es solo nuestro pasado, es potencialmente nuestro futuro. Las civilizaciones que ahora parecen permanentes, las megaciudades costeras donde viven cientos de millones de personas, podrían convertirse en las Atlántidas del siglo XXIII. Futuras generaciones podrían contar leyendas sobre las grandes ciudades que fueron tragadas por el mar, cuando los humanos del pasado fueron demasiado orgullosos para cambiar su forma de vida. La pregunta, ¿existió la Atlántida? Está mal planteada. La pregunta correcta es, ¿qué nos enseña la Atlántida sobre nosotros mismos? Nos enseña que las civilizaciones son frágiles, que el poder puede corromper, que la naturaleza es más fuerte que nuestras ciudades más imponentes, que debemos mantener la humildad incluso en el pico de nuestros logros. Nos recuerda que el olvido es el destino final de todo lo humano. Nombres que fueron gritados en batallas, amados en cámaras nupciales, susurrados en templos, todos eventualmente se silencian. Ciudades que albergaron millones se convierten en polvo o se hunden bajo las olas. Y sin embargo, paradójicamente, la Atlántida ha logrado lo que ninguna ciudad real podría, la inmortalidad verdadera. Porque mientras sea recordada, discutida, buscada, reimaginada, vive. La Atlántida existe en el espacio entre la historia y el mito, entre lo que sabemos y lo que imaginamos, entre el recuerdo y el sueño. Hemos viajado juntos desde los templos de Sais hasta el fondo del Mediterráneo, desde los diálogos de Platón hasta las ruinas submarinas de civilizaciones reales, desde la especulación renacentista hasta la ciencia geológica moderna. Y ahora, mientras la noche se profundiza a tu alrededor, mientras tu cuerpo descansa y tu mente se prepara para el sueño, es tiempo de reflexionar sobre lo que este viaje significa. La búsqueda de la Atlántida nunca ha sido realmente sobre encontrar una isla perdida. Ha sido una búsqueda de significado en medio de la impermanencia. Vivimos en un mundo donde todo lo que construimos está condenado eventualmente a desmoronarse. Nuestras ciudades serán ruinas, nuestros nombres serán olvidados. Nuestras civilizaciones, no importa cuán avanzadas, serán seguidas por otras que las considerarán primitivas. Esta verdad podría conducirnos a la desesperación. ¿Cuál es el propósito de construir si todo será destruido? ¿Cuál es el sentido de recordar si eventualmente todo será olvidado? Pero la historia de la Atlántida nos ofrece una respuesta diferente. Nos dice que incluso lo que se pierde completamente puede resonar a través de los siglos, que las ideas sobreviven cuando los edificios se derrumban, que el significado persiste incluso cuando los hechos se difuminan. La Atlántida nos enseña que nuestra mortalidad colectiva no disminuye el valor de lo que creamos. Al contrario, la hace más preciosa. Precisamente porque nada dura para siempre. Cada momento de belleza, cada acto de virtud, cada búsqueda de conocimiento adquiere un significado más profundo. Las olas que cubrieron Akrotiri, que inundaron Doggerland, que arrastraron Pavlopetri, esas mismas olas siguen rompiendo en playas de todo el mundo.
El océano que guarda los secretos de civilizaciones perdidas es el mismo océano que arrulla tu sueño esta noche. Estamos conectados a través del tiempo con aquellos que vieron sus mundos desaparecer bajo las aguas. Y estamos conectados hacia adelante con aquellos que contarán historias sobre nosotros cuando nuestras ciudades sean ruinas o recuerdos. Queridos viajeros nocturnos de Somnialis, habéis acompañado a este viaje a través de las profundidades del tiempo y el mito. Vuestra presencia ha hecho este recorrido significativo. Ahora os invito a compartir. ¿Qué civilización perdida os fascina? ¿Qué misterio del pasado os mantiene despiertos por la noche? Dejad vuestros pensamientos en los comentarios. Contadnos desde qué rincón del mundo nos escucháis. ¿Qué historias de tierras sumergidas existen en vuestras propias culturas? Vuestras voces ayudan a dar forma a los próximos viajes que emprenderemos juntos. Cada comentario, cada pregunta, cada reflexión nos guía hacia nuevos misterios que explorar. Si este viaje nocturno ha tocado algo en vosotros, si habéis encontrado consuelo en estas historias de civilizaciones que fueron y ya no son, os invito a uniros a nuestra comunidad de Somnialis. Suscribíos al canal para más viajes a través de la historia olvidada, de los mitos que portan verdades, de las civilizaciones que construyeron maravillas y las perdieron todo. Porque en un mundo de ruido constante y prisa perpetua, necesitamos estos momentos de quietud contemplativa. Necesitamos recordar que somos parte de una historia mucho más grande que nuestras vidas individuales. Necesitamos el consuelo de saber que otros, hace miles de años, sintieron lo mismo que nosotros: asombro, miedo, esperanza. Y ahora, queridos compañeros nocturnos, es tiempo de que os entregue al abrazo del sueño. Mientras cerráis los ojos, imaginad que estáis flotando suavemente sobre un mar nocturno en calma. Bajo vosotros, en las profundidades, descansan los restos de ciudades que fueron. Templos donde se pronunciaron oraciones en idiomas que nadie recuerda. Plazas donde se negociaron tratados que ya no importan. Hogares donde se vivieron vidas completas, con sus alegrías y tristezas, sus triunfos y fracasos. Todos esos nombres están guardados ahora en el silencio del mar. Todos esos sueños se han disuelto en las corrientes del tiempo. Pero vosotros, aquí, ahora, todavía estáis. Vuestros nombres todavía significan algo. Vuestros sueños todavía son posibles. Vuestras historias todavía se están escribiendo. Que las olas del olvido que eventualmente llegarán para todos nosotros no os llenen de angustia, sino de determinación para vivir plenamente. Que la certeza de la impermanencia no os paralice, sino que os libere para actuar con coraje. Que descanséis en paz, sabiendo que sois parte de algo eterno. La cadena continua de la humanidad que se extiende desde las primeras hogueras en cuevas prehistóricas hasta las estrellas que algún día alcanzaremos. Donde el mar guarda los nombres, también guarda las promesas de que después de cada caída hay un resurgimiento, de que después de cada civilización perdida nacen otras nuevas, de que la historia humana es un ciclo eterno de construcción, destrucción y reconstrucción. Vosotros sois parte de ese ciclo. Vuestras vidas son las olas que en este momento están rompiendo en la playa del tiempo. Que durmáis profundamente, que soñéis bellamente y que mañana, cuando despertéis, recordéis que cada día es una oportunidad de construir algo que valga la pena, algo que pueda resonar a través del tiempo, incluso si los hechos se olvidan. Buenas noches, viajeros. Hasta nuestro próximo viaje juntos, a través de las corrientes del tiempo, donde el mar guarda los nombres, también guarda vuestros sueños. Descansad.